Assalamu alaikum, que la paz y bendiciones de Dios estén con todos ustedes. Bienvenidos a otra programación de Islam Spanish. Aquí tenemos la nueva serie. Este es el segundo episodio de Cuestionado por un Ángel. Y hoy vamos a tener el hermano Alejandro Pérez. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Assalamu alaikum, ¿todo bien? Excelente, pues este programa básicamente es para los que son curiosos o quieren saber o conocer algo del Islam y pues vamos a básicamente cubrir los diferentes pilares o la esencia de qué es el Islam, los pilares de fe, pilares del Islam y pues hoy el episodio es ¿quién es Mohammed? Que la paz sea con él, que fue el último enviado de Dios. Que el Corán fue revelado y pues confirmó el mensaje de todos los mensajeros previos. Entonces vamos a dejar al hermano Alejandro explicar un poquito más en detalle de quién es el profeta Mohammed. Del hermano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Muchas gracias a Islam in Spanish por hacer este programa en este hadith que se llama el hadith de Gabriel o en árabe de Jibril. Y en este hadith van los pasos por comprender qué es el Islam como religión y cómo tener pues la fe en el Islam. En este hadith, primero en la clase anterior, el hermano Isa nos habló de la primera parte de lo que se llama el Shahada, que es el primer pilar de pues, el Islam. Y es sinceramente creyendo que nomás hay un solo Dios. Voy a empezar con el hadith y hasta la parte del primer pilar del Islam. Fue narrado con la autoridad de Omar, que Alá se ha complacido con él, quien dijo, mientras estábamos un día sentados con el mensajero de Dios, la paz sea con él, apareció un hombre ante nosotros. Estaba vestido con ropa bien blanca y limpia, y tenía el cabello muy negro. No se veían signos de viaje, como no se vio, porque están en el desierto y no se vio como estaba sucio o nada así. Se vio limpio y ninguno de nosotros lo conocía. Se sentó cerca del profeta, la paz sea con él, apoyó las rodillas contra las rodillas del profeta, puso las manos sobre sus propios muslos y dijo, oh Mohammed, infórmame sobre el Islam. Y esto también es un poco raro porque nadie le habló al profeta Mohammed, que la paz sea con él, por su nombre así, Mohammed. Lo llamaron como mensajero de Dios, Rasulullah, como le dieron ese respeto. Ya los compañeros del mensajero están un poco confundidos, como quién es este hombre, nadie lo conoce y nomás está entrando, llamando al profeta por su nombre, Mohammed, y no le está dando el mismo respeto que todos los compañeros le dan al profeta. El mensajero de Alá, que la paz sea con él, dijo, el Islam es que debes testificar que no hay otro Dios excepto Alá, que solo Alá merece ser adorado y que Mohammed es su último mensajero. Okay. Como dije en la clase anterior, la primera parte en testificar que no hay otro Dios excepto Alá, que solo Alá merece ser adorado, esa era la primera clase. Ahora vamos a hacer esto en testificar que Mohammed es el último mensajero. ¿Cómo lo hacemos? Es por aprendiendo quién es este hombre que se llama Mohammed, que la paz sea con él. Para ser un musulmán debes de creer sinceramente en la unidad absoluta de Dios. Este es un concepto islámico conocido como Tawhid
o como muchos lo conocen, monoteísmo. Un verdadero creyente ve a Alá como el único entidad digna de adoración. No hay otro o ninguna asociación ni ídolos que merecen o que merezcan alabanza. Alá es el único creador y no hay un segundo. Es solo a través de su voluntad que suceden las cosas. Y luego la otra condición para ser musulmán es creer en su mensajero, que es el profeta Muhammad, que la paz sea con él, y también en creer en todos los mensajeros antes del profeta, que vienen siendo como Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Y en las clases que hicimos hace como un mes o 2 meses, eran en aprendiendo quién son todos esos profetas. Si ustedes también los quieren ver, están allí en el Facebook y en el YouTube, que era un programa muy, muy bonito. El mensaje, también hay otra narración del profeta, un dicho, donde el profeta, el mensajero de Alá, el profeta Muhammad, dijo que la paz y bendiciones sean con él. Dijo que ninguno de ustedes tendrá fe hasta que yo sea más amado por él que sus hijos o su padre y toda la gente. Esto es algo que uno debe de pensar también. Y la manera que uno ama a alguien es por conocer a esa persona. Aquí el profeta también está diciendo que uno debe de tener fe, y el profeta debe de ser amado más que nuestra familia y que toda la gente. Para amar al profeta, uno debe de también conocerlo. Hoy vamos a repasar algunos eventos que sucedieron durante el tiempo, y también conocer un poco de las características para conocer el profeta. Que la paz sea con él, sallallahu alayhi wa sallam. Si yo digo sallallahu alayhi wa sallam, yo nomás estoy diciendo que la paz y bendiciones de Dios sea con él, para que ustedes puedan entender un poco. Empezamos con su nombre, que viene siendo Muhammad ibn Abdullah. Cuando yo digo ibn quiere decir el hijo de. Así era las costumbres de los árabes, que el nombre de alguien siguió con el nombre del padre. Un poco como lo hacemos ahorita, como en nuestra costumbre tomamos el nombre, el apellido del padre. Pero aquí en las costumbres de los árabes, él dirá el apellido sería el nombre del padre. Para mí, mi padre se llama Alejandro, yo sería Alejandro ibn Alejandro, Alejandro hijo de Alejandro. Su nombre es Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Y Hashim era del tribu del Quraysh. Y el Quraysh era otro tribu de más tribus, y ellos eran de los árabes. Y los árabes descendían de Ismail, que ustedes conocen como el hijo de Abraham. Y Abraham también es el profeta de nosotros también. Y también como los cristianos y los judíos aceptan a Abraham como profeta. Es un hombre y un profeta que tenemos que creer para ser musulmán también. Muhammad, que la paz sea con él, vivió durante 63 años. 63 años. Los primeros 40 años eran antes de profecía, y a los 40 años se hizo un profeta, porque Alá reveló el Corán, y por 23 años era profeta y mensajero. Él nació en el tribu Banu Hashim. Y Banu nomás quiere decir el tribu o la gente de Hashim. Y era un tribu en Meca. Y la Meca todavía existe hoy. Muchos lo conocen, que es la ciudad
en el país conocido hoy como Saudi Arabia. En esos tiempos no habían todos estos países como conocemos hoy, pero el país hoy se llama Saudi Arabia y en ese país es la ciudad, la Meca. Y ahí nació el profeta Mohammed, que la paz sea con él. Su abuelo creo que llegaría a ser muy, ¿cómo se dice? Elogiado, y por eso lo llamó Mohammed, porque Mohammed significa el que es alabado, el que es celebrado, dirá. Y eso también es verdad hoy porque el nombre Mohammed es el nombre más común en el mundo. Mucha gente tiene este nombre Mohammed y es el nombre más común. So, el nombre también tiene ese propósito y existe hoy porque es el nombre más celebrado. Y el profeta creció como un huérfano. Su padre, Abdullah, falleció durante un viaje de negocios antes de que naciera, y su madre, Amina, falleciera, falleció cuando el profeta Mohammed tenía solo 6 años de edad. Y su tío, Abdul Muttalib, o no su tío, su abuelo, Abdul Muttalib, era el que lo crió por un tiempo hasta que él se murió también. So, en el tiempo de los o en los costumbres de los árabes de la Meca, había mujeres que eran como nodrizas, se dicen, donde ellas vinieron del desierto, muy lejos, y vinieron y vinieron a como llevar a los niños que eran bebés, y los llevaron al desierto a creerlos, dirá, y enseñarles cómo creerlos, y enseñarles buenas costumbres. Y porque en la ciudad era muy difícil para hacer esto con los niños. So, había mujeres y había familias que vinieron, y los de Meca le pagaron a estas mujeres. Y eran mujeres también que ya tenían bebés, porque ellas también les tenían que darle de comer a los bebés en la Meca. So, el tío Abdul Muttalib estaba buscando una nodriza para Mohammed, pero era muy difícil porque el profeta Mohammed no tenía un padre, y cuando estas mujeres vinieran a buscar a bebés para llevarse al desierto a creerlos, lo hicieron por negocio. So, cuando un niño no tiene papá, o un bebé no tiene un padre, puede decir que no va a tener mucho dinero. Son muchas de estas mujeres pasaron el profeta Mohammed, y no querían llevarlo porque sabían que no había mucho dinero. So, había una mujer, Halima, que escogió al profeta Mohammed porque pues nadie también quería escoger a Halima, dirá. So Halima dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a llevar a este niño. Y no sabía que había haber muchas bendiciones en llevando el profeta Mohammed, que era un bebé en ese tiempo. So, Halima lo llevó y lo creyó al profeta Mohammed por un tiempo, y le dio de comer y pues, pero en el desierto donde vivió Halima, los tiempos eran muy difíciles, porque los camellos que tenían no querían dar leche, y pues no tenían mucho de comer, los niños no tenían mucho de comer, pero ya cuando vino el profeta Mohammed como bebé, había muchas bendiciones donde los camellos dieron mucha leche, y también Halima podía dar leche
a sus hijos y al profeta Mohammed. Y la familia recibió muchas más bendiciones aparte de estos. Su casa parecía abandonada por la sequía, y las cabras regresaban con el estómago lleno de hierba y sus obras llenas de leche. Como aquí están las bendiciones. Y esto era por como 2 años. Y luego Halima pues vio estas bendiciones, y normalmente nomás 2, 3 años se queda el bebé, y luego ya cuando ya no son bebés, los traen para atrás a la Meca. Halima pidió más tiempo porque todas esas bendiciones estaban con el profeta. Cuando ella fue a la Meca, le pidió a su mamá que le diera más tiempo, porque el profeta Mohammed trajo muchas bendiciones. La mamá, Amina, le dio esa permisión, y Mohammed, cuando era bebé, la pasa con él, regresó con Halima por un poco más tiempo. Y estaba con Halima hasta que un evento que era un poco raro ocurrió. Este es un hadith también, que cuando el ángel Gabriel vino, cuando el profeta Mohammed estaba jugando con unos niños en la casa de Halima, y el ángel Gabriel vino y abrió su pecho y le sacó el corazón y lo limpió. Aquí va el hadith o el dicho, que Jibril o Gabriel, el ángel, vino al mensajero de Dios, la paz y bendición sea con él, cuando estaba jugando con los otros niños. Lo agarró y lo tiró al suelo. Luego abrió su pecho y sacó su corazón, del cual tomó un coágulo de sangre y dijo: esta era la parte que Satanás tenía de ti. Luego lo lavó y en una vasija de oro que estaba llena de agua de Zamzam. Y esta agua también es como una agua pura o purificada, y es otra clase en hablar del agua de Zamzam. Pero es una agua pura que todavía se puede encontrar en la Meca. Y luego lo volvió a armar y lo devolvió a su lugar. Y los niños fueron corriendo, asustados, porque imagina nomás niños jugando y luego viene un ángel y abre el pecho de uno de los niños. Los niños fueron corriendo a la madre, que es Halima, y es decir, pues la enfermera, y dijeron: Mohammed fue asesinado. Y ya pues muy asustados. Y luego fueron hacia fueron a Mohammed, que ya estaba bien, pero vio que su color estaba cambiado, como se vio como muy, muy blanco. Y luego el que narró este dicho también dijo que él podía ver la marca del profeta ya cuando era hombre, de donde el ángel abrió su pecho. Después de que pasó esto, pues Halima ya estaba un poco asustada, como yo no sé qué, pues este niño me está trayendo muchas bendiciones, pero ahora no sé en qué me estoy metiendo. Lo regresó a la Meca. Y un poco de cómo era el ambiente de la Meca en los tiempos del profeta, cuando se estaba creyendo como niño. Era una sociedad muy politeísta, y adoraron muchos ídolos. Pero también esta idolatría era como un negocio. Tenía un propósito económico. Y también en la Meca estaba la Kaaba, que es como, pues unos lo saben hoy, que la Kaaba todavía existe en la Meca,
donde los musulmanes van a hacer el peregrinaje, ¿verdad? Pueden ir durante el año y durante el mes de Dhul Hijjah van a hacer el Hajj, que es el peregrinaje mayor. Pero durante el año pueden hacer el peregrinaje menor. So, la Kaaba ya existió porque la Kaaba era algo que el profeta Abraham construyó con su hijo Ismael. So, esta Kaaba tenía muchos ídolos alrededor y mucha gente vinieron a visitar la Kaaba, a hacer sus peregrinajes y el tribu de allí que se llamaban el Quraysh, y los Quraysh eran de muchas tribus, como dije, uno de los tribus era el Banu Hashim, que era el tribu del profeta Muhammad, la paz sea con él. Pues todas esas tribus que vinieron a ser un tribu que se llamaba el Quraysh, eran los que cuidaron la Kaaba y cuidaron pues la gente que vinieron a hacer el peregrinaje. So, cada año tomaron esta oportunidad para hacer dinero, vendiendo los ídolos y vendiendo comida y todas estas cosas. So, ellos tenían ese respeto. Y también cuando uno venía en el peregrinaje, cuando ya entró a la Meca, uno no lo podía hacer daño, dirá, porque pues era un derecho de ellos. So, los Quraysh eran dirá, como los que cuidaron la Kaaba, cuidaron los que hicieron el peregrinaje y tenían ese respeto. So, pero como dije, tenía un propósito económico. Lo hicieron porque sabían que cada año podían hacer mucho dinero con todos los que vinieron a visitar la Kaaba. Y como le digo, había muchos ídolos, había una estatua para pedir para tener hijos, otro para salud y muchas cosas así que no existe hoy en la Meca, porque el profeta vino y sacó todo eso, pero eso es después. Y otra cosa de la sociedad, las mujeres fueron muy desentendidas, dirá, eran como si una familia iban a tener un bebé y luego cuando nació era una bebé que era niña, de veras no era una cosa tan buena. Siempre querían niños porque niños podían a crecerse a ser líderes. So, cuando en unos tiempos cuando uno tenía muchas hijas y luego otra hija, luego otra hija, una costumbre que los árabes de los Quraysh eran que los enteraron a las niñas cuando eran bebés, recién nacidas, los enteraban vivas y así los mataban. Porque tenían como querían tener niños, querían tener muchos niños. So, tener una niña no era una cosa tan buena. Solo las enteraban a las hijas vivas. So, así era como la sociedad que el profeta Muhammad se creó. Pero el profeta Muhammad nunca participó en estas costumbres que eran malas de veras. Y él nunca adoró a un ídolo porque Alá lo protegió. Y esa situación, cuando el ángel Gabriel vino y le sacó el corazón y lo limpió, le sacó la parte, cuando dijo, esta es la parte que Satanás controlaba o Satanás tenía, la limpió. So, el corazón del profeta ya era un corazón puro. So, Dios, Alá, lo protegió de hacer estas cosas o estas costumbres que eran malas.
Y a los 25 años se casó con una mujer que se llamaba Hadija. Y Hadija era una mujer mayor del profeta. La mayoría de la gente opina que tenía 40 años, Hadija, y otros dicen que era mayor del profeta, a lo mejor 28 por allí, pero sabemos que era una mujer mayor del profeta, que era una mujer que tenía riqueza y dinero, una mujer que tenía negocio. Y el profeta se casó con ella, ella era la primera esposa del profeta. Y ella dio a la luz de la mayoría de sus hijos. Y también era la más amada del profeta, inclusive después de su muerte. Y Hadija se casó con él debido de su honradez y confiabilidad. So, lo que pasó es que el profeta hizo negocio para Hadija, porque Hadija, como era mujer, de veras no podía ir en viajes largos por protección y cosas así. No era muy fácil hacer negocios siendo una mujer en ese tiempo. So mandaba a hombres. Y de vez en cuando los hombres que mandaba no le dieron todo el dinero que hicieron para atrás, porque también como era una mujer, ellos se aprovechaban y se quedaron con un poquito más dinero que debían. Pero cuando ella mandó al profeta Muhammad, que la pase con él, a hacer negocio para ella, él trajo todo el dinero para atrás y era muy honesto con ella. So, ella le gustó esto del profeta, porque muchos de los hombres no eran así. So, por eso se casó con el profeta, porque le gustó esto de él. So, aquí ya podemos ver el carácter del profeta antes de la profecía, que era un hombre honesto. Y también el sirviente de Hadija, él fue en estos viajes con el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Y cuando regresaron, él le dijo muchas cosas buenas a Hadija del profeta Muhammad, que la paz sea con él. So, como dije, estos ya enseñan cosas buenas del carácter antes de la profecía. Pero desde la niñez, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue excepcional, fue inteligente y fue muy apreciado por su honestidad, su valor, su justicia, su piedad, su paciencia, su modestia y su hospitalidad. Su tío, Abu Talib, que después de que su abuelo Abdul Muttalib se murió, su tío Abu Talib lo crió, que se llama Abu Talib. Es un poco diferente que su abuelo, que se llamaba Abdul Muttalib. Y su abuelo Abdul Muttalib se murió cuando tenía como 8 años por allí. So ya su tío Abu Talib lo tomó y lo crió. Y él lo describió a Muhammad, que la pasa con él. Dijo, es hermoso de su rostro, la misericordia cae como lluvia. Es un refugio para los huérfanos y un protector de las viudas. Muhammad mantuvo buenas relaciones con su familia, llevó las cargas de los demás y guió a los indigentes hacia la autosuficiencia. Y otra situación que pasó antes de la profecía era una vez que cuando tenía 35 años por ahí, como dije, el Quraysh eran los que cuidaron la Kaaba. Y una vez había una unción y la Kaaba
se endañó. El Quraysh, el tribu del Quraysh tenían que era la reconstrucción de la Kaaba y pues todos los diferentes tribus del Quraysh tenían que pues arreglarla. Y cuando se hizo, cuando ya acabaron con reconstruir el Kaaba, los Quraysh discutieron entre cuál tribu o qué tribu iba a colocar la piedra negra, poner la piedra negra para atrás adentro de la Kaaba. Y pues no podían decidir. Y como digo, estaban discutiendo. Y luego dijeron, ¿sabes qué? La próxima persona que venga de esta dirección, esta persona va a decidir. Y luego fue el profeta Mohammed que caminó. Y pues dijeron, sí, es Mohammed, el de confianza, porque esa era como un nombre que le dieron, que era el Amin, que era el de confianza, el que podemos confiar en. Estaban felices cuando lo vieron. Y luego él decidió que todos iban a colocar la piedra negra para atrás juntos. Y pues todos eran muy felices con esa decisión. A los 40 años, él recibió la revelación a través del ángel Gabriel en la cueva que se llama la cueva de Hira, en una montaña. Y estaba en esta cueva porque por 6 meses antes de esto empezó a tener muchos sueños. Y en sus sueños vio una cosa y luego esa cosa pasaría el mismo día después. Él no sabía qué estaba pasando porque vio algo en su sueño y luego en la vida real esa cosa que vio en el sueño pasaría. Él fue a la cueva a pasar tiempo solo para pensar. En esta cueva fue como hacer como meditación, dirá. Y luego, en una de estas veces que estaba en la cueva, el ángel Gabriel vino y pues le dijo que, pues le dio una orden a leer. El sura dice, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, que uno leer en el nombre de Dios, el maestro de lo que creyó. Y dirá, esta era una orden y también era el primer verso del Corán que el ángel Gabriel vino y le dio al profeta Mohammed, que la paz sea con él. El profeta, pues, ahora sí está muy asustado y fue y corrió a su esposa Hadija y pues estaba muy asustado y le dijo, abrázame y que lo cubre porque él no sabe qué está pasando con él. Y Hadija, su esposa, le dijo, no te preocupes, Dios te va a proteger, tú eres una buena persona, diciéndole cosas bonitas como una esposa debe de ser. Y Hadija tenía confianza en el profeta, nunca pensó que era algo malo o que se estaba volviendo loco. Tenía confianza porque de su carácter, porque el carácter del profeta era tan bonito. Cuando el profeta Mohammed, lo pasa con él, le explicó a Hadija, su esposa, qué estaba pasando. Hadija tenía un primo o un tío, tenía un familiar que se llamaba Waraka, y este tío o este primo
tenía información de las enseñanzas de los cristianos y un poco de los judíos, que se llama la gente del libro. So, tenía unas ideas de las enseñanzas de Jesús y de Moisés. Y cuando fueron a hablar con Waraka, el primo de Hadija, Waraka le dijo al profeta Muhammad, que la pase con él, que él quería, porque ya Waraka se estaba muriendo, ya era un hombre un poco viejo. Y dijo que yo quisiera ser un hombre, pues no tan viejo, dirá. Quería ser más joven, para poder estar a tu lado cuando la gente de la Meca te sacan de aquí. Te van a correr de tu ciudad. El profeta le contestó, dijo, ¿me van a correr a mí de mi ciudad? Y dijo, pues sí, porque así era la revelación que Waraka ya tenía información de. Solo dijo, esto es cómo va a pasar. Y eso es lo que pasó. So, por 13 años, el profeta era un profeta en la Meca. Y ahí es cuando las cosas se empezaron a hacer muy difíciles para el profeta Muhammad, que la pasa con él. So, al principio, la gente que aceptaron el Islam era como, dirá, gente de clase baja, como esclavos y sirvientes y gente y también los jóvenes. Muchos de los jóvenes aceptaron el Islam. No era como la gente mayor o la gente noble, dirá. Y muchos de los versos que eran revelados en el Corán eran concentrados en conocer a Alá, quién es Alá, el día del juicio, hacer buenas obras y ayudar a los débiles. Y también de las consecuencias de sus acciones para que la fe se fortalezca entre la gente. El Corán se centró más en esto que en las reglas y las regulaciones, porque todavía no podían practicar el Islam abierto. So, había mucha tensión entre las tribus y los musulmanes, y también entre familias y en los tribus, porque algunos de sus hijos y personas de su tribu aceptaron el Islam. So, el Quraysh intentaron muchas estrategias para detener la propagación del Islam. Le ofrecieron dinero al profeta. También le dijeron al profeta que sabes que vamos a adorar lo que tú, en tu forma, un año, y luego el año siguiente tú vas a adorar como nosotros. Y luego había muchas ofertas que le dieron al profeta en el principio. Pero el profeta rechazó todas estas ofertas. Y esto llevó al Quraysh a dañar a los creyentes que no tenían protección, como los esclavos y los sirvientes. Y finalmente a los creyentes de clase alta, incluyendo al profeta. Pero el profeta estaba al principal bajo la protección de su tribu, que se llamaba Banu Hashim, y también de su tío, que lo creó, que se llamaba Abu Talib, y que era un líder del Banu Hashim. Y finalmente su tío se murió, y el mismo año en que se murió su esposa. Y ahora el profeta está
ahora que querían pues sacar al profeta porque ya no tenía esa protección. So ahora el profeta debió a comenzar a buscar refugio para él y los creyentes para poder practicar el Islam abiertamente sin ser perjudicado. So ya empezó en moverse a otra parte que se llamaba el Hijra. El Hijra quiere decir que uno se va a mover de una parte a otra parte para elevar su fe, para elevar su práctica. La primera hijra era en una parte del este de África que se llamaba Abyssinia. Y el primero era de 12 hombres y 4 mujeres. Y luego se regresaron porque oyeron que los de Meca aceptaron el Islam, pero cuando llegaron se enteraron que eso no era verdad y se regresaron otros 82 hombres y 18 mujeres al Abyssinia. Y luego, pero esto nomás eran ciertos musulmanes que de veras necesitaban protección, porque si no, a lo mejor se iban a morir en la Meca porque no tenían protección. La migración final era a Medina, que conocemos hoy, y luego, pero en ese tiempo se llamaba Yathrib. Yathrib se llamaba la ciudad que hoy conocemos como Medina. Y durante varios años, en la temporada del Hajj, el profeta buscó a una parte a moverse, a hacer la hijra. Como eran muchos que vinieron a visitar a los peregrinos, él fue a invitarlos al Islam, a gente de todas diferentes partes, pero también en buscando a una parte donde él se puede mover a hacer la hijra y a mover todos los musulmanes. Año después de año, él fue con su compañero Abu Bakr, porque Abu Bakr, su compañero, era un hombre de negocio, él tenía mucha información de esta gente de acá y de esta gente de esta tribu y estos de acá. Era como ayudar al profeta a escoger una parte donde todos se pueden mover. Un año, vio unos 6 hombres que eran peregrinos allí y se acercó y ellos le dijeron: somos de una ciudad que se llama Yathrib, ahora que conocemos como Medina, y es una ciudad al norte de la Meca. Y en esta ciudad había agricultura, había palmeras y habían también judíos y árabes viviendo allí lado a lado. Y los árabes en Yathrib vieron qué sofisticados eran los judíos con su religión, con sus libros, con sus escuelas y con sus líderes, y siempre querían algo así. Luego el profeta los invitó al Islam, recitó el Corán y explicó los conceptos básicos del Islam, y los peregrinos estuvieron abiertos al mensaje. El profeta dijo: se van a regresar, van a hablar con sus tribus allí en Yathrib, en Medina, y luego se regresan el año siguiente y hablamos otra vez. El año siguiente se regresaron con un poco más gente, y ahora el profeta dice: ¿sabes qué? Yathrib va a ser la ciudad donde todos los musulmanes se van a mover. Él mandó uno de los compañeros de la Meca que fuera a la ciudad de Yathrib a enseñarles las enseñanzas del Islam. Y luego el año siguiente regresaron y ahora habían muchos musulmanes en Medina, en Yathrib, y ya el año siguiente empezaron a moverse los musulmanes a Medina. Después de 13 años, ya todos los musulmanes se movieron a Medina. Y allí ahora sí podían practicar abiertamente el Islam. Se
estableció la llamada a la oración. Los versículos del Corán ahora reflexionan sobre cómo establecer una comunidad o una nación. Y así habían más versos sobre las reglas y las regulaciones, como la prohibición, prohibición del alcohol, ahora vino, que ya están en Medina, el uso del hijab para las mujeres y el pago del zakat o la caridad obligatorio una vez al año. Y también hubo algunas guerras que tuvieron contra el Quraysh, que todavía están en Mecca, y los musulmanes en Medina. Pero eventualmente el Islam creció tan rápidamente que los musulmanes volverían a conquistar y conquistarían la Meca sin derramar sangre. No mataron a ninguna persona en la Meca cuando vinieron a conquistarla. Ya después de 10 años en Medina, el profeta, que la paz sea con él, se murió. Y el profeta, cuando se murió, se murió de comer un trozo de cordero envenenado que comió varios años antes, pero Dios lo protegió de esto hasta el momento que se murió. Antes de que se murió, el profeta, que la paz sea con él, dejó un mensaje bien claro, es decir, que soy solo un mensajero, que quería todos los creyentes en Islam, todos sus compañeros sepan que él es solo un mensajero. Y lo dijo bien claro. Y dijo que no debía ser adorado él como los creyentes de Jesús lo adoraron después de su muerte. Y les recordó nuevamente que es su mensaje, que es adorar a un solo Dios sin socios. Muchos ejemplos del personaje del profeta, que la pasa con él, es su amabilidad, que era paciente, que él perdonaba mucho, que era humilde, que era confidente, que era valiente, que era una persona que era accesible, que era una persona de integridad y constante en la adoración. Y siempre, todos los días, le pidió a Dios que lo perdonaba, y muchas veces, más de 70 veces al día. Y su esposa, en ese tiempo, que se llamaba Aisha, le preguntó: ¿por qué siempre pides perdón si ya estás perdonado? Y el profeta, la paz con él, dijo: porque quiero ser un sirviente agradecido. Esto es algo que podemos aprender aquí. Y en tiempos de facilidad y de dificultad, siempre era humilde, porque cuando tiempos eran buenos, él nunca vivió como un rey. No tenía muchas y eso es una cosa que su compañero Omar le dijo, que el rey de los romanos y el rey de los persianos y el rey de acá, ellos viven tan bueno, y tú eres el profeta, y tú te duermes en una cama que te deja rayas en tu espalda. Y pero el profeta así era humilde. Él nunca vivió como un rey. Algunas veces se confundieron con quién era el profeta, porque él se miró como él era de la gente normal. Y también vino para toda la humanidad. Él vino para todos, no nomás para los árabes. Él vino para
yo soy mexicano, mis padres vienen de México y yo sigo el mensaje del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Hay gente de todo el mundo. So, él vino para toda la humanidad. El mensaje del Islam era para toda la humanidad. So, esto es todo lo que tengo para hablar del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Inshallah, si Dios quiere, el mensaje es recibido. Hay mucho que uno puede hablar del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Esto más, yo traté de hablar de los puntos, nomás conociendo un poco de él, un poco de su historia, pero cada de estas historias uno puede hablar de como 1 hora o 2 horas en nomás una historia. So, sí, yo no sé si hay preguntas por ahorita, hermano. Sí, muchas gracias, hermano Alejandro, por la bonita lección y pues de comentarnos sobre un poquito de la vida del profeta Muhammad, pasar con él, que sí es algo que uno puede cubrir con profundidad. Muchas lecciones que podemos agarrar sobre sus experiencias y sus dichos y bueno, pues tenemos una serie en YouTube que se llama La vida del profeta Muhammad, donde ahí pueden ver más en detalle sobre la vida de nuestro querido profeta. Y pues ahorita, pues sí, vamos a abrir un poquito de las preguntas, dado que tenemos unos minutos aquí. Y pues sí hubo una pregunta sobre la piedra. Yo expliqué un poquito en los comentarios, pero a lo mejor puedes explicar un poquito más. Aquí, ¿de dónde vino la piedra negra y qué significa? Subhanallah. De veras, yo he oído la historia, pero no me acuerdo completamente de dónde viene la piedra. De veras no sé. A lo mejor algo con Abraham, porque Abraham es el que construyó la cava con su hijo, Ismael. So, debe de tener algo que tener con Abraham, pero de veras no tengo la respuesta para esa. Ok. Pues sí, lo que mencioné en los comentarios para los demás, si a lo mejor no lo vieron, pues sabemos que la piedra, pues originalmente era blanca. Y fue mandado desde el cielo a este mundo, a esta tierra. Y después de estar aquí en este mundo y con la impuridad que que pasa aquí en este mundo, se volvió negra. Y sí, está en una esquina de la cava o la casa que construyó el profeta Abraham y su hijo. Y pues sí, eso es como lo básico que yo sepa. Y bueno, y pues, ¿qué más? Aquí también dice que el hermano Josué dice, buen día, estoy interesado en conocer el Islam. Conozco los 5 pilares y uno que otro detalle de Mahoma, pero nada más. ¿Podrías explicarme de la palabra de Dios? Y pues ahí yo puse ahí que nosotros tenemos un servicio donde podemos mandar material para que puedan aprender. Pero si quiere brevemente, hermano Alejandro, explicar qué es el mensaje de Dios. Sí. En este hadith, en este dicho del profeta que estamos cubriendo ahorita de esta clase, es de un dicho de un ángel, del ángel Gabriel, que vino y le preguntó al profeta Muhammad: háblame del Islam y háblame del imán, háblame de la religión o de la moda de vida del Islam y háblame de la fe. En la clase anterior cubrió la primera parte del testimonio de fe, que es creyendo en Allah, que creyendo en un solo Dios y no adorando a otros dioses, a socios, hijos, madres, hermanos, primos, nada, que Dios es solo y único. Esa es la primera parte, que eres el creador del mundo
Y eso es lo más importante. Y luego, la segunda parte del testimonio de fe es que el profeta es el último de los profetas y los mensajeros. Ningún profeta va a venir después de él. Y también en creer de todos los profetas anterior, porque, perdón, si él es el último profeta, quiere decir que había muchos profetas y mensajeros antes de él. So, Abraham, Jesús, Moisés, Noé, Ismael, Adán, todos los profetas y mensajeros. Y hay unos que ni conocemos o ni oímos. So también es de tener ese pensamiento que había muchos profetas y muchos mensajeros que vinieron a una gente específica, a una tribu específica. El profeta Mohammed vino para toda la humanidad. Ese es el primer pilar del Islam. El segundo es orando, o hacer el salah, que es pues sí, rezando como 5 veces al día, dirá, que son obligaciones de nosotros. Tenemos que rezar 5 veces al día, y ese es el segundo pilar de la moda de vida o de la religión del Islam. La tercera es ayunando, específicamente en el mes de Ramadán. Y en el mes de Ramadán es el mes donde se reveló el Corán. Y por 30 días es ayunar desde la madrugada hasta que el puesto del sol. So, es diferente dependiendo de dónde vives, pero aquí en Texas es como 17 horas que uno ayuna, y luego en la noche rompe su ayuno, y ese es por 30 días. El tercer pilar es, pues sí, el tercer pilar es ayunando. Y es testimonio de fe, el salah, que es rezando 5 veces al día, el ayuno, y luego los otros dos son el zakat y el hajj. El zakat, que viene siendo dando la caridad, que es obligatorio una vez al mes, si uno puede. Si uno no tiene, si uno no como debe dinero a ciertas personas, o si uno es pobre, algo así, entonces no tiene que hacer este pilar. Pero si uno sí puede hacerlo, es obligación a dar el zakat, que viene siendo como 2%. Eso es otro. ¿Cuánto es el zakat para cada persona? Es diferente. Y luego el segundo pilar, que viene siendo el hajj, que es hacer el peregrinaje a visitar la Meca una vez en la vida de uno. Sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Esos son los 5 pilares del Islam. Y luego hay 6 pilares de la fe del Islam. Y todo esto va a ser en el hadith, y que va a continuar, donde personas pueden aprender de qué es el mensaje. Y rápidamente, los 6 pilares de la fe es creer en Allah, creer en el creador del mundo, creer en sus ángeles, creer en sus mensajeros, todos los mensajeros, creer en sus libros, creer en el día del juicio o del juez, donde todos vamos a estar antes de Dios. Y el último es creer en su Qadr, que viene siendo su, yo no sé cómo se dice Qadr. Si Alex me puede ayudar con qué es Qadr. La predestinación. Sí, predestinación. Que todo es por la voluntad de Dios. Dios permite lo que pasa, y todas estas cosas merecen su propia clase. Por eso en este hadith cubre todo eso. El hermano, le recomiendo que vea todos los videos, porque cada video va a hablar de cada cosa que yo acabo de decir, porque todo esto está en el hadith, donde el ángel viene y le pregunta al profeta: dime qué es el Islam y dime qué es el imán o la fe. Exactamente. Y pues
le pedimos que pues invitar también a su familia, a sus amistades, para que también vengan y conozcan, inshallah. Y pues la hermana Mari dice, gracias por esta historia, en verdad, todos somos hermanos, aunque el otro día alguien del canal dijo que yo no soy musulmana, me gusta su religión y la estoy siguiendo cada domingo, soy estudiante y Mashallah. me dedico a cuidar a mi madre enferma. Por ese motivo no estoy de lleno en Islam. Espero un día conocer todo sobre él. Inshallah. Y pues todo es paso a paso, uno va aprendiendo de a poquito, pero lo importante es tener esa conexión con Dios y ser conscientes en nuestros actos, en nuestra forma de ser. Y pues no solamente pues para recibir esas bendiciones de Dios, pero también podemos beneficiar a la gente alrededor de nosotros. Entonces, muy importante también cuidar a nuestros padres, porque ellos nos cuidaron a nosotros cuando nosotros no podemos cuidarnos nosotros mismos. Entonces, que Dios la bendiga por cuidar a su madre y a todos que cuidan a sus padres. Y pues, bueno, con eso concluimos esta sesión. Muchas gracias, hermano Alejandro, por la lección. Y pues para los que nos están viendo, vamos a tener esta sesión en inglés en unos 2-3 minutos con la hermana Gabriela y va a ser sobre el mismo tema, inshallah. Entonces, si Dios permite, pueden invitar a los que entienden inglés. Si no alcanzaron a ver pueden invitarlos a la próxima. Ok, bueno, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan un bonito día. Assalamu alaikum, que la paz y bendiciones de Dios estén con todos.